Más que relatar detallada y de forma estricta los diferentes modelos de organización social en todo el mundo, lo que pretendo es mostrar una recopilación más o menos acertada de las diferentes estructuras sociales a nivel general que han venido dándose en nuestra historia desde sus orígenes. No se trata de un sesudo y completo tratado sociológico, no lo pretendo y tampoco tengo los conocimientos ni el tiempo suficientes. Se trata, como te digo, de ofrecerte unas pinceladas gruesas para continuar ilustrando el tema de los poderes ocultos. Quiero mostrar cómo desde el principio de las organizaciones sociales, en cualquier época de la historia, ha habido un reparto del poder y de la abundancia estructurado de forma piramidal, de una forma en la que unos siempre han dominado a otros, les han sometido y se han aprovechado de su esfuerzo y su trabajo. Curiosamente, las posiciones más altas de estas pirámides siempre han estado pobladas por muy pocos individuos, y el número siempre va aumentando progresivamente según se va llegando a la base. Debe ser una constante en el complejo genético de nuestra especie. Voy a comenzar desde lo más aceptablemente antiguo y llegar hasta nuestro siglo XXI. Tómate tu tiempo para observar y comparar. Según la mayoría de tratados de historia, nuestra referencia más lejana documentada es la civilización mesopotámica. En teoría, antes de Mesopotamia no existían ciudades ni grandes núcleos de población. Los habitantes del planeta vivían en el Neolítico en pequeños asentamientos, cultivando sus alimentos y con poca o ninguna organización social. Estamos hablando del año 5000 a.C., y de pronto, a partir del año 3000 a.C., surgen las primeras grandes ciudades: Uruk, Lagas, Kis, Uma, Ur, Eridu y Ea, con una economía basada en el regadío. En ellas gobernaban un rey absoluto que se hacía llamar vicario del dios protector de la ciudad. Este vicario se rodea de una corte y aparece de la nada una estructura social perfectamente estructurada. Mi teoría, y voy a ser muy claro, es que esos dioses protectores de la ciudad, o Dios, influyeron decisivamente tanto en la estructuración social como en innumerables aspectos técnicos, agrícolas, técnicas de escritura, leyes, entre otros, como por ejemplo el regadío, base de su economía. En 1750 a.C., según la cronología media, aparece el Código Hammurabi, creado por el rey babilonio Hammurabi, una ley del ojo por ojo básica y rudimentaria, que vino a sentar las bases de todas las posteriores leyes, pero todo este razonamiento está olvidando a un grupo de la estructura social que hasta ahora parecía pasar desapercibido: los sacerdotes. Es la primera vez que aparecen como grupo social, justo por debajo del rey y por encima de los funcionarios reales. Este grupo era quien ostentaba el auténtico poder y quien influía decisivamente sobre el rey y la corte para imponer sus decisiones. Ellos eran los que estaban en contacto con los dioses y su palabra era ley divina. ¿Acaso estos dioses crearon a esta casta sacerdotal para asegurarse de que se cumplieran sus deseos dudando de la torpeza real? ¿Eran los sacerdotes quienes gobernaban en nombre de los dioses? Bien, pues mi respuesta es sí, y a juzgar por los datos aportados, los sacerdotes y posteriormente el clero siempre han estado situados alrededor de los reyes y gobernantes a lo largo de los milenios. Me surge la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el auténtico poder de las religiones a lo largo de la historia? A juzgar por las evidencias parece una pregunta retórica, pero te lo voy a decir: ha sido total y decisivo. Las religiones han puesto y quitado monarquías, han creado y destruido estados, han orquestado guerras, y en la edad moderna y contemporánea manejan a su antojo los hilos del poder y las economías mundiales. Pero no es justo generalizar. Seguro que no todas las religiones mantienen una misma actitud, criterios, moral, estrategias, valores ante la sociedad. Sigue mi discurso y llegaremos juntos a alguna conclusión más razonada. Pregunta: de todas estas religiones, ¿cuál crees que es la más rica y poderosa en términos absolutos? Ten en cuenta sus valores en relación a su humildad, austeridad y pobreza. Pregunta: ¿cuál crees que ha tenido un papel más relevante en la historia en aspectos sociales, políticos y económicos? Ten en cuenta sus valores en relación a su capacidad de influencia, posiciones de poder, relaciones secretas, acciones estratégicas. No respondas todavía.
Vamos a analizar las guerras de los últimos 11 siglos, desde el siglo X hasta el siglo XX, un total de 1100 años aproximadamente. Puede parecerte tedioso, pero va a ayudarte a comprender mejor el papel de las religiones en la evolución de las sociedades a lo largo de la historia. Siglo X, 900 al 999. Guerras búlgaro-bizantinas. Nos encontramos en el Imperio Bizantino, la transformación del Imperio Romano en su evolución histórica. Uno de los rasgos más característicos de la civilización bizantina es la importancia de la religión y del estamento eclesiástico en su ideología oficial, iglesia y Estado, emperador y patriarca. Se identificaron progresivamente hasta el punto de que el apego a la verdadera fe, la ortodoxia, fue un importante factor de cohesión política y social en el Imperio Bizantino. Esto demuestra la existencia de la Iglesia llevando las riendas del Estado. Guerra bizantino-búlgara, 913 al 927. Los bizantinos acordaron reconocer a Pedro I como emperador de Bulgaria y de la Iglesia Ortodoxa búlgara como un patriarcado independiente, así como pagar un tributo anual. Guerra ruso-bizantina, 941. Tuvo lugar durante el reinado de Igor de Kiev. La correspondencia házara revela que la campaña fue iniciada por los házaros, que deseaban vengarse de los bizantinos después de las persecuciones de los judíos emprendidas por el emperador romano I Lecapeno. Los házaros o házares fueron un pueblo túrquico procedente de Asia Central. Su nombre parece estar vinculado a un verbo turco que significa errante. En el siglo VII, los házaros fundaron un kanato independiente, el Kaganato de Hazaria o Kaganato házaro, en el Cáucaso norte a orillas del mar Caspio, donde con el paso del tiempo el judaísmo se convertía en religión oficial. Los orígenes de los házaros son inciertos. Tras la conversión al judaísmo, ellos mismos atribuirían el nacimiento de su estirpe a Cosar, hijo de Togarmes. Togarma en la Biblia, aparece en las Sagradas Escrituras como nieto de Jafet. Es improbable, sin embargo, que fuera considerado ancestro común antes de la introducción de las tradiciones bíblicas en Hazaria. Algunos historiadores han buscado posibles relaciones entre los házaros y las tribus perdidas de Israel, pero los expertos contemporáneos creen que son turcos migrados al oeste. Conquista del Emirato de Creta, 960-961. El emperador bizantino Nicéforo II Focas arrebata la isla de Creta al imperio musulmán. Guerra de los Tres Enriques, 977-978. Rebelión de tres líderes germanos, todos ellos llamados Enrique, contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón II. Los tres conspiradores tenían el apoyo de la Iglesia. En el 978, los tres insurrectos fueron castigados y desterrados. El obispo fue encarcelado por apoyarlos y encubrirlos. Siglo XI, del 1000 al 1100. Guerras otomano-bizantinas. Fueron una serie de conflictos bélicos entre los pueblos túrquicos y el Imperio bizantino que se libraron a lo largo de 4 siglos, desde mediados del siglo XI hasta la caída de Constantinopla en 1453. Estas guerras influyeron en los estados beligerantes y también fueron una de las causas de las cruzadas. Condujeron a la destrucción del Imperio bizantino, sucesor del Imperio romano de la antigüedad, y permitieron al Imperio otomano volverse una de las principales potencias de la época. Primera Cruzada, 1095. Promovida por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont con el doble objetivo de ayudar a los cristianos ortodoxos orientales y liberar Jerusalén, Tierra Santa, del yugo musulmán. Siglo XII, del 1100 a 1199. Segunda Cruzada. Convocada por el Papa Eugenio III, contó con el liderazgo de varios reyes europeos por primera vez, entre los que destacaron Luis VII de Francia y el emperador Conrado III, y con la ayuda de numerosos nobles. La cruzada en Oriente fue un fracaso para los cruzados y una gran victoria para los musulmanes. En último término, dicho fracaso conduciría al sitio y caída de Jerusalén en 1187 y a la convocatoria de la Tercera Cruzada a finales del siglo XII. Tercera Cruzada, 1187-1191. Fue un intento de los líderes europeos para reconquistar la Tierra Santa de manos de Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub.
conocido en español como Saladino. Fue un éxito parcial, pero no llegó a su objetivo último, la conquista de Jerusalén. Siglo XIII, 1200 a 1299. Cuarta Cruzada. Fue una expedición militar organizada como una cruzada para reconquistar Tierra Santa, pero que varió su rumbo, terminando con la conquista y el saqueo de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, que pasó a llamarse entonces Imperium Romaniae. Quinta Cruzada, 1217 a 1221. Fue un conjunto de acciones militares provenientes de Europa Occidental para retomar Jerusalén y el resto de Tierra Santa, derrotando en primer lugar al poderoso estado ayubí de Egipto. El Papa Inocencio III y su sucesor, el Papa Honorio III, convocaron los ejércitos cruzados liderados por las enormes fuerzas militares del rey Andrés II de Hungría y por los batallones del príncipe austriaco Leopoldo VI de Austria, que realizaron una incursión contra Jerusalén, dejando finalmente la ciudad en manos de los musulmanes. Sexta Cruzada, 1228, fue un nuevo intento de recuperar Jerusalén. Séptima Cruzada, 1248-1254, fue liderada por Luis IX de Francia. Llegó hasta Acre, capital del reino de Jerusalén. Con el retorno del rey a sus tierras, la cruzada concluyó en un fracaso para los europeos. Sin embargo, el prestigio de Luis aumentó. Más tarde protagonizaría un nuevo intento de retomar Tierra Santa. Octava Cruzada, que acabaría también en fracaso. Octava Cruzada, 1270. Fue la fallida campaña militar que el rey francés Luis IX llevó a cabo en Túnez. El objetivo, que no se alcanzó, era la conversión al cristianismo del emir de la ciudad y la extensión de esta religión por el territorio limítrofe. La expedición militar fracasó y en ella falleció el monarca francés. Novena Cruzada, 1271. Considerada como parte de la Octava Cruzada, el príncipe Eduardo de Inglaterra, después Eduardo I, se unió a la cruzada de Luis IX de Francia contra Túnez, pero llegó al campamento francés tras la muerte del rey. Tras pasar el invierno en Sicilia, decidió continuar con la cruzada y comandó sus seguidores entre 1000 y 2000 hasta Acre, a donde llegó el 9 de mayo de 1271. También la acompañaban un pequeño destacamento de bretones y otro de flamencos, mandados por el obispo de Lieja, que abandonaría la campaña en invierno ante la noticia de su elección como nuevo papa, Gregorio X. Cruzada contra la Corona de Aragón, 1284-1286. Fue declarada por el Papa Martín IV contra el rey Pedro el Grande entre 1284 y 1286 por su intervención en los asuntos sicilianos en contra de la voluntad papal. La mayor parte del conflicto se desarrolló en tierras catalanas, aunque los primeros episodios se sucedieron en la frontera navarro-aragonesa. Como venganza, los aragoneses atacaron Mallorca y Occitania. Siglo XIV, 1300 a 1399. Cruzada Saboyarda. La idea surgió del Papa Urbano V y fue dirigido por Amadeo VI de Saboya contra el Imperio Otomano en la Europa Oriental. Guerra de los Ocho Santos, 1375-1378. Conflicto entre el Papa Gregorio XI y una coalición de ciudades-estado italianas liderada por Florencia, que contribuyó al fin del papado de Aviñón. Siglo XV, 1400-1499. Guerra turco-veneciana. Conflicto entre la República de Venecia y sus aliados con el Imperio Otomano. Resultó en una pérdida de varias posesiones venecianas en Albania y Grecia, siendo la más importante de ellas la isla de Negroponte, Eubea. El conflicto también mostró la rápida expansión de la armada otomana, que se volvió capaz de desafiar a los venecianos y a los caballeros hospitalarios por la supremacía en el mar Egeo. Guerras italianas, 1494-1559. Fueron una serie de conflictos que implicaron en distintas ocasiones a los principales estados de la Europa occidental: Francia, España, Sacro Imperio Romano Gérmico, Inglaterra, la República de Venecia, los estados pontificios y la mayoría de las ciudades-estado italianas, así como también el Imperio Otomano. Inicialmente se trató de una disputa dinástica acerca de los derechos hereditarios de Francia sobre el Ducado de Milán y el Reino de Sicilia, pero las guerras se convirtieron rápidamente en luchas territoriales y de poder.
entre los distintos participantes que estuvieron marcadas por juego de alianzas contra alianzas y frecuentes traiciones. Siglo XVI, 1500 a 1599, guerras de religión de Francia, fueron una serie de enfrentamientos civiles que se desarrollaron en el Reino de Francia durante la segunda mitad del siglo XVI. Se distinguen hasta 8 guerras distintas acontecidas entre 1562 y 1598. Si bien la violencia fue constante durante todo el periodo, el detonante de las guerras de religión fueron las disputas religiosas entre católicos y protestantes calvinistas, conocidos como hugonotes, exacerbadas por las disputas entre las casas nobiliarias que abanderaron estas facciones religiosas, en especial los Borbón y los Guisa. Guerra de los 80 años, enfrentó a los 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano, quien era también rey de España, Carlos V. Ya durante el reinado del emperador Carlos V, el calvinismo había hecho acto de presencia en los Países Bajos y había sido reprimido por este, intentando incluso implantar un tribunal de la Inquisición para luchar contra la herejía. Esta política fue continuada por su hijo, que en 1565 promulgó los decretos tridestinos, causa de un gran malestar, ya que impedían la libertad de culto a los que aspiraban los nobles y los calvinistas. Siglo XVII, 1600 a 1699. Guerras de religión en Europa. Series de guerras desarrolladas en Europa desde 1524 hasta 1697, luego del comienzo de la Reforma Protestante en la Europa occidental y el norte de Europa. Aunque a veces no guardaban relación entre sí, todas las guerras estaban fuertemente influidas por los cambios religiosos que ocurrieron durante este periodo y el conflicto y la rivalidad a las que dieron lugar. Entre los conflictos individuales que se pueden identificar en este tópico se encuentran conflictos directamente relacionados con la reforma entre la década de 1520 y la década de 1540, guerra de los campesinos alemanes, guerra de Kappel en Suiza, guerra de Esmalcalda, Imperio Romano Germánico, guerra de los 80 años en los Países Bajos, guerras de religión de Francia, guerras de los 30 años que afectó al Sacro Imperio Romano Germánico, incluidos los conflictos en Austria y Bohemia, Francia, Dinamarca y Suecia, guerras de los Tres Reinos, Reforma Escocesa y las guerras civiles, entre muchas otras guerras religiosas.